¿Me escuchan todos, chicos, ahí? Sí. Bueno, lo último que les decía básicamente era la cuestión de que hasta el momento no hay una directiva de hacer prácticos. Si llega a haber una directiva desde cúpulas superiores, se les va a informar debidamente. ¿Está bien? Bueno, sigamos con esto. La idea es hacer un trabajo práctico, aunque sea virtual, y acá les estoy mostrando justamente un preparado anatómico de lo que es un estómago. ¿Está bien? Entonces vemos el esófago como está arribando, estamos viendo el estómago con su curvatura menor, su curvatura mayor, ¿está bien? Y acá estamos viendo lo que es el píloro para continuarse después con el duodeno. Bien, las distintas, es una vista anterior indudablemente, y estamos viendo las distintas porciones que ya las hemos marcado del estómago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenés el cuerpo, tenés el fondo, y tenés lo que sería el antropíloro. Bien, y las curvaturas que mencionamos anteriormente. Eso sería lo que más o menos. Y acá estamos viendo una cosa y aprovecho para mostrárselos para cuando lo diga quede claro. Si yo te pregunto cómo está irrigado el estómago, bien, vos me vas a decir que está irrigado fundamentalmente por dos curvaturas, o mejor dicho, dos arcadas que están próximas a las curvaturas. Entonces tenés una arcada. La arcada es la arcada que forman las arterias. ¿Está bien? Arcada de la curvatura menor y arcada de la curvatura mayor. Esta está más próxima al estómago y esta está retirada justamente unos 2 centímetros y estaría como inmersa en lo que es el epiplón mayor. ¿Se acuerdan que acá en la curvatura mayor se va a insertar el epiplón mayor y mientras que aquí se va a insertar el epiplón menor? ¿Bien? Entonces, eso ténganlo claro cuando nosotros vemos las arcadas, que las vamos a mencionar. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Bueno, ¿qué nos pide del hígado? Está bien, si bien hígado nosotros lo vamos a ver en lo que es anatomía radiológica, lo vamos a ver el otro lunes, pero en cuanto a lo que es el trabajo práctico, decimos en esta guía de lectura que el hígado describe la estructura anatómica del hígado, reconocer y ubicar el hígado, vesícula biliar y vía biliar, describir las relaciones del hígado, mencionar la inervación, describir el origen, el trayecto y relaciones de la vena porta, enumerar y marcar los componentes del pedículo hepático. Recuerden que yo lo que hago es, para ustedes en realidad es hacer un trabajo práctico de anatomía macroscópica y después termino de cerrarlo con anatomía radiológica para ustedes. Por eso, para no repetir siempre lo mismo, ¿no? Entonces, hay cosas que las digo acá y hay cosas que las digo después en anatomía radiológica. O sea, nuestro práctico tiene básicamente una arista histológica que en el primer parcial la vemos junto, en cierta manera. Hoy en esta oportunidad se la dejo a Efraín porque si no es reiterar y cansarlos mucho y ocupar mucho tiempo en eso, si total lo da. La parte macroscópica y la de anatomía radiológica. Esas eran nuestras rotaciones, básicamente era histología, anatomía macroscópica con distintos recursos, puede ser básicamente un preparado anatómico, un preparado de mesa, un hueso o lo que sea, y la tercera rotación era las anatomías radiológicas. Entonces anatomía radiológica la vemos en conjunto con los demás. Bueno, acá ¿qué observamos? Observamos que tiene una forma triangular. Es una vista anterior del hígado, esto es superior, esto es inferior, esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Está bien? En una primera aproximación, como ustedes no tienen que saber la segmentación hepática, solamente vamos a decir que el hígado está constituido por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Está bien? Acá vemos justamente este ligamento redondo, y de ahí se desprende justamente el ligamento falciforme, y esto es lo que veríamos en una vista justamente anterior. Bien, acá vemos aquí lo que es la vesícula biliar. El fondo de la vesícula biliar, recuerden que va a tomar contacto con la pared abdominal. Bien, acá vemos un área que está, el hígado, recuerden que es un órgano macizo y lo vamos a describir de la periferia hacia el centro en la parte histológica, y la capa más externa justamente es la cápsula de Grierson. Bien, la cápsula de Grierson es un tejido que es inextensible, por lo cual, si yo tengo algún traumatismo, vamos a suponer, un traumatismo en el hígado, que hace que el hígado sangre, entonces esa sangre hace como una presión sobre la cápsula del Grierson y me puede llegar a generar dolor. ¿Estamos de acuerdo?
Eso ténganlo presente. Bueno, entonces, sigamos avanzando un segundo con respecto a este hígado. No, antes de irnos del hígado, vamos a decir alguna cosita más. ¿Qué más les puedo decir así rápidamente para que tengan claro? Cuando vean, nosotros podemos decir que tiene una cara anterior y una cara posterior, depende de donde lean las caras cómo lo describen, ¿está bien? Pero nosotros podemos observar una cara anterior que es esta y una cara inferior. La cara inferior tiene toda tiene las improntas de los distintos órganos. Esas son las relaciones que va a adoptar. Por ejemplo, acá vemos la impronta, o podemos observar la impronta de lo que es la vesícula biliar, o sea que nosotros tenemos una relación con la vesícula biliar. Por acá vamos a ver una impronta del ángulo hepático del colon. Vamos a ver una impronta que van a ser justamente los riñones, que va a ser el duodeno, una impronta que también se va a ver del estómago. Esas son las relaciones, básicamente. Después las vamos a ir viendo bien, y si no, en el video de Gabriel están todas fantásticas, explicado eso. ¿Bien? Después, seguimos con esta guía de lectura y decimos que la vía biliar y el páncreas tienen que saber. ¿Qué nos pide? Que describamos y reconozcamos y marcar el origen, componentes, trayecto y desembocadura de la vía biliar, describir y marcar la forma, las porciones de la vesícula biliar, describir las porciones y la desembocadura de la vía biliar principal, definir páncreas, mencionar, reconocer y marcar divisiones anatómicas, describir los conductos excretores pancreáticos, describir y señalar sus relaciones, enumerar las funciones del páncreas exócrino y endócrino. Bueno, vamos a empezar con algunas cosas. Vamos a empezar con la vía biliar. Nosotros podemos decir que la vía biliar tenemos una vía biliar intrahepática y una extrahepática. ¿Bien? Acá lo que se muestra en este esquemita de acá es la vía extrahepática. ¿Bien? Y la vía extrahepática, recuerden que está constituida, la extrahepática, por justamente el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Pregunta de examen, esta la pregunté el otro día y no la sabían, y es una tontería que no la sepan y por lo sencillo que es. Entonces, conducto hepático derecho e izquierdo se confluyen, confluente, y forma el conducto hepático justamente común. ¿Estamos de acuerdo? Este conducto hepático común, al recibir al conducto cístico, que no es más ni menos que el conducto de desembocadura de la vesícula biliar, y acá hacemos un stop y decimos que la vesícula biliar tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un infundíbulo, tiene un cuello, y el conducto que se llama, de excreción, que se llama cístico. Entonces, al confluir el cístico en el conducto hepático común, conforma lo que es el conducto colédoco, que es todo esto que vemos acá. ¿Bien? Antes de ir avanzando y decirle un par de cositas más, le cuento que este es el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones, como si fuese una letra C. Fíjense, una porción horizontal, que es la primera, una porción vertical, que es la segunda, una tercera porción, que es horizontal, y una cuarta porción que va de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, y de derecha a izquierda. Acá no se grafica muy bien, pero acá se ve bien. Mírenlo, en este esquema de acá abajo. Ahí está. Esta es la cuarta porción. Queda agarrado a la pared posterior por lo que sería el músculo de Treis, y este músculo de Treis forma justamente, al quedar adherido ahí el duodeno y después comenzar acá lo que sería el yeyuno, esto se llama ángulo de Treis. ¿Estamos de acuerdo? Que forma el intestino delgado. Entonces acá vemos bien las 4 porciones del duodeno, y teniendo presente eso, ahora sí, la pregunta clave en el examen final que tomé el otro día, decime las porciones que tiene el conducto colédoco. ¿Y cuáles son las porciones que tiene? Tiene una preduodenal, porque este es el duodeno, preduodenal, retroduodenal, retropancreática, que es lo más común, o intrapancreática, porque puede estar transcurriendo por adentro del páncreas, de la cabeza del páncreas, o bien por detrás. Y la intramural, que es la porción donde ingresa ese conducto en la parte de la pared del duodeno. Recuerden que el duodeno en su segunda porción tiene 2 carúnculas. La carúncula mayor, que es donde desemboca el conducto colédoco y el conducto pancreático principal, y la carúncula menor, donde desemboca el conducto accesorio del páncreas, o también llamado de Santorini. ¿Está bien? Este es de Wilson, principal del páncreas o Wilson, o pancreático principal. Y este es de Santorini o accesorio. Bien. Entonces, el colédoco desemboca en forma conjunta con lo que sería
el conducto colédoco. En la carúncula mayor, que es lo que nosotros vemos macroscópicamente, el esfínter de Oddi es el orificio que se ve ahí, ¿estamos de acuerdo? Y eso tenganlo presente. Entonces, saber cómo está constituida la vía biliar extrahepática, cuáles son las porciones del colédoco, eso tenganlo presente. Ahí describir, reconocer y marcar el origen, componente de trayecto y desembocadura de la vía biliar, describir y marcar la forma y porciones de la vesícula biliar. Bueno, las porciones básicamente. Formas puede tener varias formas. La vesícula biliar me parece que escapa a los objetivos en realidad mencionar. Pero bueno, y tengan en cuenta una cosa. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Es concentrar la bilis. ¿Uno puede vivir sin la vesícula biliar? Sí, puede vivir sin la vesícula biliar. De hecho, cuando tienen piedritas o tiene, básicamente cuando hay piedras, se saca la vesícula biliar. ¿Está bien? Se hace una colecistectomía. Bien. Ya empezamos a meter terminología médica, ¿no? De la salud. Entonces, eso es importante para ustedes como nutricionistas, si está colectomizado o no el paciente. Porque, ¿qué función cumple la bilis? Va a actuar como un detergente, va en cuanto a lo que, la bilis propiamente dicha, ¿no? Lo que va a hacer es justamente hacer como un detergente. ¿Vieron cuando ustedes lavan los platos de un asado? Ven que hace como, cuando le pones el detergente, como se hacen las micelas. ¿Y las micelas qué favorecen? Que en la gota de grasa grande se hagan pequeñas gotas de grasa y las enzimas que vienen en el jugo pancreático pueden actuar más eficientemente, porque no es lo mismo estar actuando 10 enzimas sobre una gota grandota a que estén actuando 5 enzimas en cada una de las gotas chiquititas que forman una gota grande. ¿Está bien? Por decirlo algún número para que entiendan a lo que voy. ¿Me comprenden a lo que voy o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien, los que hicieron bioquímica y los que hicieron fisio, fundamentalmente, esto ya lo tienen recontra claro, pero los que no la hicimos, bueno, tenemos que, bueno, yo la hice en algún momento, ¿no? Los que todavía no han cursado esa materia, no es necesario que lo sepan a full para anatomía, pero colabora, ¿no? Que tengan una idea para qué sirve. Siempre a mí me gusta decir para qué sirve lo que estudiamos, porque si no, uno no le da sentido. Y después cuando llega el momento, uy, esto yo lo tenía que haber estudiado un poco mejor para saber. Nadie me marcó que esto es importante. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Cuando veamos duodeno, seguramente que vamos a mencionar algunas cositas más, pero básicamente ya vimos el esquema, la estructura que tiene el duodeno y los dos orificios donde desembocan cosas importantes. ¿Está bien? Ahora, cuando nos pide páncreas, mencionar, reconocer y marcar divisiones anatómicas, describir los componentes, los conductos excretores, ya mencionamos algo de los conductos excretores, describir y señalar las relaciones, bueno. Entonces, fíjense, observen acá, que el páncreas tiene porciones. Tiene una porción que es la cefálica, o sea, la cabeza, tiene un cuello, tiene un istmo, perdón, tiene un istmo, tiene un cuello y tiene una cola, que tiene una disposición de anterior a posterior, o sea, empieza como abdominal y se va hacia retroperitoneo, que tiene una forma de flecha, que está en dirección desde el duodeno hacia el vaso, fíjense, y ahí estamos mencionando relaciones. Fíjense que en este preparado, en este dibujo, lo que se hizo es reclinar. Reclinar es levantar, en este caso, el hígado. Por eso puedo ver la cara inferior del hígado, y ahí veo la vesícula biliar. Pero también lo que le hice a este preparado fue cortar. ¿Qué corté? Corté parte del cuerpo y el antro pilórico. Acá está cortado, donde estaba desembocando en el duodeno. Todo esto, ¿para qué? Para poder ver lo que está acá atrás. ¿Y qué es lo que está acá atrás? Fundamentalmente lo que me estoy queriendo exhibir en este dibujo es el páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya estamos viendo que el páncreas está por detrás de justamente el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene una dirección de derecha a izquierda, de inferior a superior, de adelante hacia atrás. Eso va a ser importante por las fases de coalescencia. Bien. Y que básicamente tiene, aparte de tener estas porciones que dijimos, una parte de cabeza, y cuerpo y una cola, tiene lo que se llama el gancho del páncreas. Y ese gancho del páncreas va a rodear a estos vasos, que son los vasos. Hoy en anatomía radiológica vamos a ver lo que son angiografía de abdomen, y vamos a ver que estos vasos son la mesentérica superior, arteria y vena mesentérica. Bien, acá lo que vemos es el tronco celíaco. Bien.
uno de los troncos principales que surgen de la aorta en su cara anterior. El segundo es la mesentérica superior, que está acá, y la vemos que transcurre hasta aquí. Bien, entonces ya vimos acá más o menos un approach, y por otro lado vimos que el conducto pancreático principal que recorre toda la glándula es este que vemos acá, que se llama conducto principal del páncreas o de Wilson, y que el que va a traer el jugo gástrico, perdón, el jugo pancreático de la parte de la porción cefálica o de una porción, una parte de la porción cefálica de la cabeza del páncreas va a ser el conducto de Santorini o accesorio. ¿Bien? De esto hay mucha variación anatómica, pero lo que ustedes tienen que saber es eso, que el principal recorre todo el páncreas y que el Santorini va a drenar parte de lo que es la cabeza pancreática. Por otro lado, hay que saber otra cosa, que el páncreas es una glándula y acá voy a introducir un tema que es controvertido, es histológico, pero lo tenemos que tener claro. ¿Y cuál es ese tema? El de justamente una glándula que sea mixta y una glándula que sea anfícrina. Una glándula mixta es el páncreas. ¿Por qué es mixta? Porque hay distintas poblaciones que sintetizan y liberan hacia dos lugares distintos, o sea, dos destinos distintos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, todos los acinos pancreáticos van a formar el jugo pancreático y van a drenarse al exterior, o sea que son exócrinas. ¿Bien? Y acá voy a hacer un paréntesis. Perdón que voy poniendo paréntesis y aclaraciones entre medio de todo lo que voy diciendo. ¿Por qué digo que el páncreas, y esto quiero que abran el micrófono, el que lo sepa, y si no, a ver qué opinan? ¿Por qué yo digo que el jugo pancreático, la saliva, y mismo la bilis que sintetiza y libera el hígado, digo que están liberadas hacia el exterior? Si se están liberando en la luz del tubo digestivo. ¿Por qué digo que se están liberando hacia el exterior? Este es un concepto importante, que lo vayan adquiriendo, que uno lo aprende después cuando termina preparando el final, por ahí. ¿Por qué digo que se exócrina estas secreciones? ¿Alguien se ubica o no? ¿Sí o no? Díganme. Y si no, no se ubican, listo, les explico yo cómo es la onda. Yo sé que el tubo digestivo se considera espacio exterior, pero no me acuerdo por qué. Perfecto. Si vos introducirías un dedo, una mano o algo por tu boca, vos lo podés transcurrir todo hasta que saldría por el ano en última instancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una comunicación con el exterior directamente. Hay una barrera entre lo que sería la luz, que sería exterior, porque si uno lo considera el exterior, y esa barrera es justamente el epitelio que me divide hacia el interior. ¿Qué es el interior? Todo lo que sea el espacio extracelular y la sangre propiamente dicha. Lo mismo va a pasar con los pulmones. Si yo me introduzco un objeto y hago que transcurra por todo lo que sería la vía aérea, básicamente por la nariz, la faringe, la laringe, tráquea, bronquiofuente, y llego hasta la pared, que son justamente la barrera alveolar, si no la atravieso, todo lo que describí, todo lo que fue ese objeto que hice que ingresara, todo eso es exterior. Lo mismo pasa con la vía urinaria, chicos. Si yo introduzco por uretra, paso vejiga, subo por uretres, llego hasta los riñones, hasta la membrana de filtración glomerular, si no la atravieso, todo lo que describí anteriormente está en el exterior. Por eso digo que todo eso es externo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo el tubo digestivo. Y digo que la secreción es externa porque va hacia el exterior en última instancia. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la secreción endocrina, que sería justamente que se sintetiza y se libera al interior del organismo. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo lo lleva todo el cuerpo, pero nunca está en el exterior esa secreción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Teniendo en claro entonces endocrino y exócrino, ¿a qué me refiero? Yo le digo que el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene dos poblaciones celulares que sintetizan y liberan a distintos lugares. En el caso de los acinos pancreáticos, liberan
forman el jugo pancreático, pasa por los conductos, todo lo que ustedes llaman de histología, y se libera en el duodeno y estamos en el exterior. Ahora, los islotes de Langerhans son los que sintetizan, entre otras cosas, la insulina y el glucagón, entre otras cosas. Hay varios otros componentes, pero los más importantes, y para ustedes van a ser recontra importantes esas dos sustancias, se liberan en una población que es el islote, que es diferente a las células que sintetizan el jugo pancreático, y se liberan al torrente sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos que es mixta porque hay dos poblaciones que sintetizan sustancias que son liberadas a distintos destinos. Uno por el lado exócrino y otra hacia el endócrino. La glándula anfícrina es una glándula en la cual una misma célula sintetiza y libera a dos destinos diferentes. Y el hígado es una anfícrina, porque justamente el hepatocito es una célula polarizada que tiene un polo sinusoidal, o sea, torrente sanguíneo, y un polo canalicular, que es el que va hacia lo que es, a formar en última instancia la vía biliar. Lo que es, lo que se sintetiza y se libere hacia el polo sinusoidal va al torrente sanguíneo, es endocrino, mientras que lo que se libere, se sintetice y se libere hacia el conducto, al polo canalicular, o sea, a lo que va a formar en última instancia la vía biliar, eso va a terminar yendo al duodeno, y eso va a ser exócrino. Ahí vemos bien el hepatocito, es una célula polarizada, y el conjunto de hepatocitos me forma una glándula que es del tipo anfícrina. ¿Bien? El hígado no es mixto. No es mixto, porque estamos apelando a una definición histológica. Y si quieren mucho mayor desarrollo del tema, háblenlo con Efraín. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pregunta de examen, ¿eh? Y hasta algunos libros lo dicen mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el estar bien o mal una cosa es relativo. Si vos lo sabés justificar, está perfecto, pero en el caso del hígado es anfícrino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ya más o menos dijimos al menos lo básico de esta guía de lectura. Acá yo no me metí con vascularización todavía, porque lo voy a dejar para el final directamente. Bueno, acá vemos un preparado histológico, fíjense, perdón, anatómico, macroscópico. Vemos el duodeno, con sus 4 porciones. Primera, segunda, tercera, cuarta. Y acá se continúa con lo que es, bueno, acá está para abajo la cuarta porción del duodeno. Bien, porque está aislado este preparado. Esto es superior, esto es inferior, derecho, izquierdo. Fíjense en algunas cosas. Vesícula biliar, vía biliar, el páncreas con sus porciones. Tenemos una porción de la porción cefálica, el istmo, el cuerpo, la cola. Mira hacia el ilio esplénico, o del vaso, ¿no? Fíjense acá cómo se observa la arteria y la vena esplénica. Acá se ve como la arteria hepática, que va a ir hacia lo que es el ilio hepático. Acá vemos la mesentérica superior, que está formando justamente, que está rodeada en cierta manera por el gancho del páncreas, el gancho, bien digo. Acá vemos la porta, ¿está bien? Que se forma, se lo voy a expoliar un poquito. La porta se va a formar por la esplénica, mejor dicho, por el tronco mesenterico esplénico, que está constituido por la esplénica y por la mesentérica inferior, vena mesentérica inferior, que acá no la vemos. Y también por la mesentérica superior, vena, estoy hablando. Eso es el perrito este que forma justamente la vena porta. Después lo vamos a ver en anatomía radiológica. Bien, sigamos avanzando. Y acá me dice que describa la irrigación del abdomen supramesocolónico o supracólico, como ustedes prefieran. Bien. Y acá fundamentalmente lo que ustedes tienen que ver, que la gran irrigación de lo que es supracólico o supramesocolónico van a estar a cargo de dos troncos, que va a ser el tronco mesentérico, lo que sería la mesentérica superior, y lo que es el tronco celíaco. Tronco celíaco está marcado acá, la mesentérica superior no. Y tienen que saber que el tronco celíaco tiene tres ramas fundamentalmente. Lo que es la arteria gástrica izquierda, o coronaria estomática de la vieja usanza, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Que la hepática común, cuando dé
la gastrodenal, se convierte en hepática propia, y que la hepática propia se divide en derecha e izquierda. Una va a ir al lóbulo derecho y otra va a ir al lóbulo izquierdo del hígado. Y que la arteria, justamente, hepática derecha, va a emitir justamente la arteria cística, que es esta que vemos acá, que va a ir justamente a irrigar a la vesícula biliar. Y acá se ven cómo se forman las anastomosis de la arcada de la curvatura menor y las anastomosis de la curvatura de la arcada mayor. Bien, fíjense en que esta arcada está pegadita a lo que es la curvatura, mientras que esta está desplazada aproximadamente 2 centímetros, y acá está resecado justamente el epiplón mayor, para que vean que va inmersa en el epiplón mayor, y que va a dar irrigación no solamente al estómago, esta arcada, sino que también a lo que sería el epiplón mayor. ¿Bien? Por eso los nombres de las arterias. Ahora después lo vamos a ver bien para que quede fijo en la mente. Bien. Acá está un poco más resecado los órganos, acá está solamente resecado un poquito lo que sería, le sacamos la pared anterior, le sacamos la fascia transversal, y le sacamos el peritoneo, y ahí hacemos algunas aperturas de algunas ventanas para poder ver algunos de los vasos. Bien, acá tenemos el vaso, propiamente dicho, acá tenemos parte del colon, fíjense, descendente en este caso, y acá tenemos todo lo que era el estómago y lo que es el duodeno. Ahora, resecamos, como hicimos hace un ratito, cortamos, resecamos una porción del estómago hasta lo que sería el duodeno, pero también observen acá cómo se resecó una parte justamente del páncreas. O sea, vemos cómo está enmarcado en la C que forma el duodeno, la cabeza del páncreas, el istmo y el cuerpo básicamente se resecaron, se sacaron y nos quedó la cola. ¿Bien? Y acá vemos bien las ramas anteriores de la aorta. ¿Bien? La primera rama en realidad es la diafragmática inferior, pero como tronco grande es el tronco celíaco. Y después continúa lo que es la mesentérica superior, y estas dos arterias básicamente son las que me van a dar la totalidad de la irrigación de lo que es la parte del abdomen supracólico. Bien, acá vemos bien cómo está dando la arteria, justamente la gástrica izquierda, arteria gástrica izquierda, vemos la esplénica cómo es flexuosa, por eso en los cortes es muy difícil ver la arteria propiamente dicha, en cambio la vena se ve mucho en los cortes por estudios, quiero decir, una ecografía, mismo a veces en la tomo no la podemos ver en su totalidad, quiero decir, porque como tiene resaltos, si el corte está pasando por acá, vas a ver esta parte y la parte de acá arriba no, y así sucesivamente. ¿Bien? Pero sí está cabalgando, fíjense que cabalga a lo que es el páncreas, ¿no? Y por otro lado, acá vemos bien cómo quedaron las arcadas. Si bien sacamos el estómago, se ven las arcadas de la curvatura menor una parte, pero sí se ven bien las arcadas de la curvatura mayor. Se ve la mesentérica, y estas arterias, fíjense cómo se acompañan en cierta manera por algunas venas. Por ejemplo, la arteria esplénica se está acompañando por la vena esplénica. ¿Bien? Y acá se ve muy bien dos venas que son importantes. La vena cava inferior, que está recibiendo la suprahepática, que son las que están drenando justamente la irrigación, la evacuación venosa del hígado, y se ve lo que es la formación de la porta. La porta se forma por lo que habíamos dicho anteriormente, el tronco mesenterico esplénico, que se forma por la vena esplénica y la mesentérica inferior. Y este tronco mesenterico esplénico se une con lo que sería la sangre que viene por la vena mesentérica inferior y forma el confluente portal, y en última instancia lo que es la porta, la vena porta. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta ahí vamos. Todos son approach estos. Acá lo que queremos mostrar, en realidad, que esto por ahí la vamos a retomar después, en algún momento, que son justamente cómo es drenado los distintos órganos a través de la vena porta. ¿Estamos de acuerdo?
Pero acá lo que en realidad está tratando de simbolizar es que cuando por alguna cuestión hepática es dificultoso que la sangre vaya hacia el hígado, o sea que el hígado, para ser un poco más conciso, los que ya leyeron la tienen más clara, pero si no les voy haciendo un approach, y si no redondeamos los que les leyeron, nosotros sabemos que tenemos un aporte en el hígado que es nutricional y uno que es funcional. El nutricional está a cargo de una arteria. ¿Qué arteria? La arteria justamente hepática, que se divide en derecha e izquierda. Eso es nutricional. Y lo funcional es la sangre que está viniendo de todos los órganos abdominales, fundamentalmente de intestino, que está llevada a través de la vena porta. ¿Bien? Y el hígado evacúa su sangre a través de las suprahepáticas, o sea que van a drenar en la vena cava inferior y de ahí va a ir a la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hígado tiene una irrigación funcional que está a cargo de una arteria, o de dos arterias en este caso, sería la hepática derecha y la izquierda, y una funcional que está a cargo de la vena porta, que está trayendo los alimentos de fundamentalmente el intestino. Cuando hay una obstrucción por algún motivo de que el hígado no está funcionando bien, la sangre que tendría que ir hacia la porta, hacia el hígado, hace el camino inverso y se van a permeabilizar ciertas anastomosis portocava. Lo vamos a retomar después, eso. ¿Está bien? Cuando tengan un poco más masticado el tema. Bueno, ¿vamos bien o más o menos? ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bueno, acá le voy a tratar de marcar. Vamos a tratar de marcar rápidamente, porque si no nos vamos a aproximar mucho al otro Zoom, y nos quedan menos de 10 minutos en este. Si se llega a cortar, lo retomamos rápidamente. ¿Está bien? Total, tenemos un poquito de tiempo antes del otro Zoom. Entonces, esto queda pendiente de volverlo a retomar, indudablemente, la anastomosis portocavas. ¿Bien? Pero vamos a aprovechar esto, porque estamos en un práctico. Entonces, decimos que esto es derecho, esto es izquierdo. Esto es superior, esto es inferior. Perdón, esto es anterior y esto es posterior. Esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces, acá, el órgano que me dice que esto es derecho fundamentalmente, y son vistas inferiores, ¿no? Vistas inferiores. Entonces, el órgano que esto me dice que este sector es derecho y no izquierdo, es este gran órgano que vemos acá, que es el hígado. ¿Bien? Este órgano que vemos acá es el páncreas. Y los dos órganos que vemos en el retroperitoneo son el riñón derecho, hacia la derecha de la columna vertebral, y el riñón izquierdo hacia la izquierda. Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la aorta. ¿Bien? Acá vemos el surgimiento del tronco celíaco. ¿Bien? Y acá vemos justamente la arteria esplénica. ¿Muy bien? Y estos vasos que vemos acá en el interior van a ser ramas de la porta algunas, y otras van a ser las venas suprahepáticas. Después les voy a comentar algo cuando veamos anatomía radiológica, les voy a mencionar algo de eso, cómo se diferencian una de otra. Bien, y acá estamos viendo parte del colon. Y esto que vemos con un algodón, porque se acuerdan que todos los órganos del tubo digestivo es una cavidad del tipo virtual que se hace real cuando tiene contenido. Nosotros, para hacerla real a este estómago, que le pusimos algodón. Este es el estómago. Y fíjense en las relaciones, para eso les pongo este preparado. Cómo el estómago está anterior con respecto al páncreas, cómo el páncreas está anterior con respecto al riñón izquierdo. ¿Está bien? Y esta es la vena cava inferior, probablemente no se les voy a comentar. Seguimos avanzando y nos estamos yendo hacia abajo y encontramos, esto es derecho, anterior, izquierdo, posterior. Digo que esto es derecho porque veo justamente el lóbulo hepático derecho. Vemos la vesícula biliar, fíjense aquí. Vemos el conducto cístico, vemos el estómago, vemos la cabeza del páncreas, el páncreas propiamente dicho. Recuerden que las asas delgadas están conectadas con la pared posterior por el mesenterio, entonces todo esto que vemos acá justamente va a ser mesenterio. Vemos nuevamente en el retroperitoneo lo que es el riñón derecho, el riñón izquierdo, vemos cómo están las venas renales, que están desembocando, la derecha desembocando en la vena cava inferior, la izquierda, que es más larga, tiene que atravesar por arriba de la aorta y atravesar todo lo que es la línea media para llegar a
vena cava inferior. Acá ya estamos viendo cómo la vena cava inferior tiene una disposición con respecto al cuerpo vertebral hacia derecha, mientras que la aorta se está desplazando hacia la izquierda. Vemos algunas arterias, ¿está bien? Por ejemplo, acá estamos viendo la arteria hepática, ¿bien? Acá estamos viendo la mesentérica, justamente arteria mesentérica superior. Acá estamos viendo las arterias renales, que las arterias renales son arterias que surgen en los laterales de la aorta, fíjense, no de la parte anterior, como dijimos, la mesentérica superior, el tronco celíaco, sino son ramas que salen laterales a la aorta. ¿Bien? Indudablemente que esto, a esta altura que estamos viendo, vemos la cola de caballo, ya no vemos médula espinal, por la altura que estamos. Recuerden que la médula espinal en la persona adulta llega hasta L2 aproximadamente, entonces yo puedo decir, en base a ver cola de caballo, que estoy más allá de la altura de los riñones y demás, puedo decir que estoy por debajo de L2. Este cuerpo vertebral corresponde a una altura inferior a L2. ¿Bien? Seguimos descendiendo, seguimos observando que esto es derecho, esto es anterior, esto es izquierdo, posterior, vemos parte del lóbulo derecho, vemos una porción de la vesícula biliar, acá estamos viendo algunas porciones del duodeno, vemos el colon transverso, estas cavidades que se ven acá son de colon transverso, bien, asas intestinales, vemos bien lo que es la vena cava inferior, la aorta, vemos el riñón derecho, el riñón izquierdo. Acuérdense que el riñón derecho está un poco más, por eso vemos más, todavía no vemos polos. Si ustedes comparan este riñón con este, el derecho con el izquierdo, el riñón derecho, como tenemos del lado derecho, tenemos al hígado, hace como que se descienda más, entonces nosotros vamos a encontrar el riñón derecho descendido aproximadamente 2 centímetros con respecto al izquierdo. Por eso acá vemos todavía parte de la región interpolar del riñón derecho, mientras que acá estamos viendo el polo del riñón derecho, izquierdo quiero decir. ¿Bien? ¿Vamos bien o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Acá Sí, sí. vemos la arteria mesentérica superior y acá vemos la vena justamente mesentérica superior. ¿Bien? Entonces, seguimos avanzando y a ver si podemos, ¿cuánto nos queda de tiempo? No veo, 1 minuto y medio. Bueno, vamos a empezar con esto, que este es el gran tema que quiero que quede grabado en su mente. Nos quedarán 10 minutos de clase. Si se corta, retomamos otra vez. ¿Bien? Entonces, vamos a la irrigación supramesocolónica o supracólica. Y entonces, irrigación, justamente vamos a empezar con la irrigación del estómago. Nosotros vamos a describir cómo está irrigado todo este estómago. ¿Bien? Entonces, fijen esta imagen en la mente. Listo, ¿ya la fijaron? Vamos acá. ¿Qué es esto lo que a mí me interesa que les quede? Yo tengo la irrigación del estómago que tiene un circuito justamente de curvatura menor. Circuito o arcada de curvatura menor. Es la anastomosis. Anastomosis, que es unión de 2 arterias, o de 2 venas, o de 2 nervios. Pero bueno, anastomosis en este caso de 2 arterias. Entonces, de la rama de la arteria gástrica izquierda con la arteria gástrica derecha. ¿Está bien? Se anastomosan la arteria gástrica izquierda con la arteria gástrica izquierda. Gástrica izquierda con la gástrica derecha. Gástrica derecha, gástrica izquierda. Bien, ese es el primer, cómo se constituye el circuito menor. Bien, cerca de la curvatura son ramas cortitas, como estábamos analizando hace un instante. Está pegadita la arcada a lo que es la curvatura previamente dicha, a diferencia de esta que ahora la vamos a relatar. Bien. Tengan presente que esta